Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Elementos de la Policía Nacional mantienen protegidas las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, luego que simpatizantes de Libre exigen que se inscriba la candidatura por la alcaldía de San Pedro Sula de Roberto Contreras, quien llegó a solicitar al CNE que se efectúe la misma. Nosotros queremos dejar claro esta situación. San Pedro Sula, este es un atraco contra la democracia y la planilla de Julio Montesi, de Omar Mengíbar y Roberto Contreras. Esto es lo más absurdo. Esto se llama un fraude técnico. Lo que no se pudieron robar en las urnas, se lo van a robar en el Consejo Nacional Electoral. La Secretaría del máximo órgano electoral argumenta que Contreras ya participó en las elecciones primarias, decisión que acompaña el presidente del CNE, Kelvin Aguirre, y en contra a la consejera Rixi Moncada, mientras Ana Paola Hall pidió tiempo para tomar una decisión. Desde el 20 de octubre, su servidora firmó una resolución favorable a la inscripción, porque esa inscripción tiene todo el respaldo constitucional y legal. La negativa es inaceptable. La negativa es espurio y falaz de que el señor Roberto Contreras ya participó. Moncada aseguró que no inscribirse a Contreras en la alianza que conformó con Libre es un acto de violencia política electoral. Niegan la inscripción y eso es lo que estoy expresando, que negarla es un acto injusto. Es más, constituye un acto de violencia política electoral desde el Consejo Nacional Electoral. El coordinador de Libre, Manuel Zelaya, en un tuit dijo: el pueblo está indignado contra el CNE. No inscribir a Roberto Contreras es destruir y traicionar el proceso electoral. Partido Libre hace un llamado a iniciar protestas hasta lograr la inscripción. El silencio es cómplice. Para el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y asesor de la nueva ley electoral, Augusto Aguilar, no ve nada ilegal en la inscripción de la candidatura de Contreras. No hay ningún problema porque la ley solo establece la prohibición para los que participaron en primarias, pero como él no participó en primarias, entonces está perfectamente habilitado. Otro argumento que se maneja de la planilla conformada entre Libre y Contreras es que no se cumple la ley de alternancia y paridad. Sin embargo, Contreras asegura que no es un mayor obstáculo, ya que se pueden hacer los cambios. Por su parte, en sesión de pleno, el máximo órgano electoral decidirá el futuro de la candidatura por la alcaldía de San Pedro Sula de Roberto Contreras. José Andino, Telenoticias. Muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana aquí con Roberto Contreras. Bienvenido, don Roberto, es un placer tenerlo en el programa. Él encabeza la Alianza Municipal Libre Partido Salvador de Honduras en San Pedro Sula. También nos acompaña Omar Mengíbar. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Gracias, mucho gusto. ¿Qué hay de nuevo? Me alegra de verlos. A don Julio Pavón, que es el apoderado legal de la fórmula municipal de la Alianza Política Libre Partido Salvador de Honduras, Contreras, por la alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias, Renato. Bueno, me alegro de verlos. Igual, igual. No se imaginaban a esta altura estar en Tegucigalpa, ¿no? Sino que haciendo proselitismo en San Pedro Sula. Claro. Pero bueno, aquí los tiene Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada para dilucidar esta problemática que se ha presentado. Y esto debería resolverse lo más rápido posible. Estamos a 27 días del proceso electoral. Situaciones como esta son las que van creando ese prejuicio entre la gente y van creando esa sensación de un proceso electoral que puede desembocar en conflicto. Yo trataré de comprender, se los digo con toda objetividad, la problemática hoy, producto de lo que se debata, de lo que he leído, y llamar la atención a los consejeros. Porque la percepción
no me lo están preguntando, pero ya me conocen como soy yo. La percepción que yo tengo de esto es que es como una jugada política. Por eso mismo, como todos los televidentes, voy a tratar de adentrarme hoy en la problemática y comprenderla para sugerir a la autoridad respectiva, no imponer, porque uno no puede imponer, sugerir la solución en los mejores términos y en el espíritu de la ley sobre este problema que se ha presentado. Bueno, don Roberto, ¿cómo se siente? Ay, es que no está Kelvin Aguirre aquí en la ciudad, está fuera del país. Aparentemente está de viaje. Buenos días, Renato. Sí. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. De hecho, estamos ya 4 días en las calles aquí en Tegucigalpa, manifestándonos de una forma pacífica respecto a la inscripción de esta unidad de coalición, porque esto no es ninguna alianza. Lo que son las alianzas, sus tiempos ya fenecieron. Por tal razón estamos hablando de una unidad de coalición. Haciendo un génesis rápido, Renato, sobre este tema, lo que sucede es lo siguiente. Yo fui inscrito en las planillas del Partido Liberal como candidato a alcalde en un proceso interno a las elecciones que se realizaron el mes de marzo. Pero yo decidí el 5 de enero venir al Consejo Nacional Electoral a interponer mi renuncia, donde decía que yo no iba a participar. Fue recibido en tiempo y momento y el ingeniero Darío Bardales participó como candidato a la alcaldía en el proceso interno del Partido Liberal. Luego, el 1 de mayo, nos reunimos unos amigos y pensamos en lanzar una candidatura independiente. Entonces fuimos por gasolineras, pulperías, barrios, colonias, consiguiendo firmas, hasta que logramos conseguir 14,000 firmas de las 4,000 requeridas. Venimos al CNE el mes de junio, 6 de junio, presentamos toda la documentación con nuestro apoderado legal, el abogado Freddy Pavón, y en julio se nos da la resolución oficial que nosotros podemos participar. Es en el mes de agosto que se hace el sorteo de las papeletas y aparecemos nosotros inscritos oficialmente en la casilla 10. Cuando ya estamos inscritos en la casilla 10, empieza el proselitismo nuestro, haciendo camisetas y luchando pues por alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula. El 20 de octubre nosotros decidimos unir fuerzas con el Partido Salvador de Honduras, con Julio Montesi y también con el abogado Omar Mengíbar, que hicimos una unidad de coalición. Se presentaron todas las documentaciones y el 22 del mismo mes, la abogada Rixi Mabel Moncada falla la resolución diciendo que está de acuerdo. Ahora estamos viviendo lo que llamamos un silencio administrativo dentro del CNE, donde la togada Ana Paola Hall no se manifiesta respecto a nuestra inscripción. Nosotros no hemos participado en ningún proceso interno ni general de elecciones. Y una renuncia que circula en las redes sociales es correcto, nosotros tuvimos que renunciar. ¿Por qué renunciamos? Porque yo no podía aparecer ya en la papeleta 10. Julio Montesi no podía aparecer ya en la casilla número 12, ni el abogado Omar Mengíbar. Solo iba a aparecer la foto mía como alcalde y la del abogado Omar Mengíbar. Ahí es donde está la situación y luego integramos la corporación municipal. En ese momento estamos a la espera de un fallo. El día de mañana se empiezan a imprimir las papeletas y es este silencio sepulcral el que nos tiene a nosotros en vilo, pues si no dan un fallo o una resolución, ¿cómo se van a imprimir esas papeletas? Así es. Solo permítame leer este artículo. ¿Cuál es el artículo, abogado Mengíbar? 115, numeral 10. 115, numeral 10. Ya lo voy a mostrar en pantalla para que la población se vaya ilustrando sobre el mismo. Prohibiciones a los partidos políticos. Se prohíbe a los partidos políticos, alianzas y sus movimientos internos y candidatos. Y aparece aquí el numeral 10, inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral.
inscribir como candidatos, se prohíbe inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral. Usted renunció a la precandidatura de Yanni Rosenthal Hidalgo. Correcto. No participó, ¿verdad? No participó. No ha participado en ningún evento electoral. Pero ese es el argumento de que usted ya participó. ¿Cómo sustentan ese argumento? Pues no entiendo el argumento, Renato, porque no nos pararon en la Independiente a nosotros. Sí. ¿Por qué en la Independiente nos dan una resolución que sí podemos participar? Así es. Estamos inscritos en la casilla 10, estamos en un sorteo en la casilla 10. Entonces, ¿por qué ahora dicen que ya no puedo participar si ellos mismos facultaron la casilla 10 para que participara Roberto Contreras? Ahora el pánico entra cuando nos vamos en una unidad de coalición y sabe Armando Calidonio y sabe el Partido Nacional que va para afuera. Esa candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula la están perdiendo, la pierden totalmente. Las encuestas nos ponen casi 45 puntos arriba de ellos. No hay forma que puedan ganarnos ni que puedan hacer un fraude. Por esa razón se van a la parte del fraude técnico en el cual quieren disolver esta unidad de coalición o no inscribirnos. Le voy a sugerir a la producción que hagamos conexiones virtuales con esos expertos en materia electoral, con las personas expertas en materia electoral que continuamente vienen a frente y que recurrimos a ellas para que nos den luz sobre los conflictos que se presentan. Yo confío mucho en la opinión de Augusto Aguilar. Busquemos la opinión de Arístides Mejía, que fue miembro del Tribunal Supremo Electoral, y todas las personas que han tenido mucha experiencia en esta área. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión que tiene Omar Mengíbar sobre este asunto, que los obliga ahora a estar en Tegucigalpa mientras el Consejo Electoral dilucida la situación. Omar. Renato, mire, yo creo que lo primero que debemos definir acá es sobre qué tema estamos hablando. Hay que definir que aquí estamos hablando de un tema de derecho constitucional, en primer lugar. Y eso es atinente a derechos fundamentales. En el caso de don Roberto Contreras, son los derechos políticos a elegir y ser electo. En este caso, el derecho a ser electo. Hay un criterio fundamental de interpretación de la ley cuando se trata de derechos fundamentales que se llama pro homine. Eso quiere decir que cuando se trate de reconocer derechos fundamentales, la interpretación de la ley debe ser en el sentido más amplio, del modo que más favorezca la realización del derecho que se está pretendiendo garantizar. Y cuando se trata de restringir derechos, que es lo que están haciendo con don Roberto, la interpretación debe ser en un sentido restrictivo. Entonces toca en este caso definir qué significa para la ley participar, ¿ok? Porque don Roberto Contreras tuvo la intención de participar, no participó. Él tuvo una pretensión cuando se inscribió como precandidato en el Partido Liberal, sí, pero no llegó a consumar la participación, indistintamente de que el proceso electoral, desde luego, comienza desde la convocatoria hasta el último acto, es una sucesión consecutiva de actos que comienzan con la convocatoria y culminan con la declaratoria oficial del órgano electoral. Ese es todo el proceso en realidad. Entonces podrán decir, sí, él participó en uno de esos actos consecutivos o sucesivos del proceso, pero como se trata de restringirle el derecho, entonces la interpretación tiene que ser restrictiva y decir, ¿realmente participó? La participación al final, Renato, es cuando se somete al veredicto del votante y que el votante está frente a una papeleta y decide entre este o este. A ese punto no llegó don Roberto, él desistió antes, por lo tanto, en estricto derecho, y pensando en el principio que le mencioné antes, pro homine, que trata de garantizar de la manera más efectiva el derecho humano, él no participó. No puede decir el CNE que sí participó, pero sobre todo don Roberto hizo mención a un antecedente importante. Ese criterio lo hubieran empleado cuando él luego pretendió una candidatura independiente. Era para participar en elecciones generales, que lo hizo. Correcto. Y el CNE lo inscribió, o sea, no dijo, no, usted ya participó en este proceso como precandidato en el Partido Liberal. Lo habilitó para participar en elecciones generales.
Pero ahora, en realidad, el criterio aquí fundamental, Renato, yo creo que esto es lo que debemos tener claro, es que la motivación de esta decisión es eminentemente política, como lo dijo usted al principio. O sea, aquí no hay aspecto jurídico, no es una decisión de derecho, es una decisión política, porque ciertamente han percibido que esta unidad que nosotros forjamos en San Pedro Sula sí representa una verdadera amenaza para la permanencia de Armando Calidoni en la alcaldía, para la permanencia del Partido Nacional en el poder. Miren, no es cualquier cosa perder San Pedro Sula. San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades más importantes del país. Y yo insisto ahí con respeto para los capitalinos, pero yo creo que San Pedro Sula es la ciudad más importante. Le aporta nada más y nada menos, Renato, que el 34% del Producto Interno Bruto al país, más de un tercio del Producto Interno. O sea, los intereses económicos que hay ahí, lo que se mueve en San Pedro Sula, tiene que ver con la esencia del poder en el país. Y lo ven en peligro, ¿verdad? Entonces este es un asunto de poder político, es la disputa del poder lo que lleva a esta situación al CNE. Nosotros tenemos esa claridad, estamos convencidos que nos ampara la ley, que la Constitución sobre todo nos ampara. Los derechos constitucionales no se pueden restringir sino por las causas que la propia Constitución establece. Y cuando uno revisa la Constitución, ese derecho a ser elegido, don Roberto, no está sancionado en la Constitución por este tramo histórico en el que él pretendió una candidatura en el Partido Liberal, luego una independiente. Eso no lo inhabilita el derecho constitucional que le garantiza la Carta Magna. De modo que incluso el CNE, los magistrados, los concejales, pueden incurrir en prevaricato administrativo al emitir una resolución que es abiertamente contraria a la ley, sobre todo porque su motivación es política. Omar, fíjate que yo ni invocaría eso del derecho, porque mira que eso fue lo que invocaron para la reelección también, el derecho humano a ser elegido. Mira, es que son leguleyadas, Renato. Se los digo con toda franqueza. ¿Cuál fue el espíritu de esa reforma? Porque hubo un momento en que se estaba pervirtiendo este asunto. Tú participabas en una primaria, perdías y salías ya como candidato de elección popular para la general. Ahí tiene sentido la restricción, Renato. Cuando pierdes y apártate de ese proceso electoral. Es decir, ese fue el espíritu de esto. El soberano le dijo, yo no quiero que usted sea candidato. Claro. Yo quiero que sea él, digamos. Es irrespetar la voluntad del soberano cuando, habiéndole dicho que no, después usted lo incluye en una planilla para elección general. Le está imponiendo al pueblo un candidato que no quiso, que no quiere el pueblo. Ahí tiene sentido la restricción. Yo así he analizado desde que comenzó este debate. Pero no es el caso de don Roberto, ¿verdad? La situación es que no consumó su participación. La gente no dio un veredicto sobre Roberto Contreras. Y lo otro que descarto, toda la vida lo he conocido por un empresario. ¿Qué miedo le pueden tener los empresarios a Roberto si llega a ser alcalde de San Pedro Sula? Si Roberto es de inversión, hombre, es de inversión, es de generar empleo, es de crear riqueza. Generador de empleo, correcto. Por eso es que no creo que sea así una trama empresarial, política para este hombre. Si este hombre es empresario, pues. Y así lo he conocido toda la vida. Y yo estoy seguro que sigue con esa mentalidad. Bueno, miren, va a haber una cadena de televisión y radio. Para variar. Pero entonces voy a escuchar a don Julio Pavón, el apoderado legal de esta fórmula municipal de San Pedro Sula, antes de que venga la cadena, abogado. Gracias, muchas gracias, Renato. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Efectivamente, Renato, lo que se está cometiendo con Roberto Contreras y con todo el pueblo sanpedrano contra Omar Mengíbar y contra Julio Montesi es un atropello a la democracia, exagerado, porque no se cumple ninguno de las inhabilidades que señala la ley. Al contrario, la candidatura de Roberto Contreras en Libertad y Refundación tiene todos los requisitos establecidos por la ley. Incluso, como dice el abogado y como dijo Roberto Contreras, él fue inscrito de manera independiente. El artículo que quieren señalar, el 115, con el numeral 10, habla de participación, no habla de inscripción. Él fue inscrito, pero no participó. Sí. Ahí está claro. Entonces, si nos apegamos a derecho, esto que quieren hacer es ilegal, es una ilegalidad y pasa al plano político. Fíjese, Renato, que esa misma alianza se dio aquí en Tegucigalpa con
Aldana y y Carleton. Y esos se inscribieron, no hubo ningún problema. Incluso se dio a nivel presidencial, cuando el ingeniero Narrala se une con Xiomara. Y también los inscribieron, y ellos ya habían participado. Según el criterio que está empleando y queriéndole aplicar a don Roberto. Pero vayámonos a eso. Cuando se dio la independiente, inscriben la independiente. Si hubiera habido alguna inhabilidad, ahí queda subsanada con la inscripción del independiente también, Renato, de acuerdo a la ley. Entonces, lo que nos tiene en este problema aquí es el silencio administrativo. Y eso atenta contra la democracia. ¿Por qué? Porque ya se está prejuzgando este proceso electoral. Ya nosotros, toda la gente del pueblo sanpedrano, está ya pensando que este es un mensaje directo, incluso para doña Xiomara. Porque si no quieren entregar una alcaldía en San Pedro Sula, o darle la oportunidad al señor Contreras de participar por el Movimiento Libertad y Refundación, y que ganara, ¿qué se puede esperar el día de las elecciones? Quiere decir que no van a entregar el poder cuando se les gane. Ese es un mensaje directo para doña Xiomara. Entonces, yo diría que hay que ver con buen ojo, esta situación que se está dando en el Consejo Nacional Electoral, y por el bien del país deberían de dar ya la resolución. No hay condiciones como para no entregar la presidencia de la República si se pierde. Mire, hay demasiada veeduría internacional. No demasiada, cuanta venga mejor todavía. No hay condiciones para eso. Si el Partido Nacional pierde, tiene que entregar. Yo lo remito más a un asunto estrictamente regional, donde se está pensando que la candidatura de este hombre puede poner en precario la reelección del actual alcalde de San Pedro Sula. Más allá de que puede ser un indicio de que si pierde el Partido Nacional las elecciones no van a entregar la presidencia, no hay condiciones para que eso ocurra. Aquí le cae a Honduras todo mundo si se pretendiera hacer eso. En caso de que gane Libertad y Refundación, que gane el Partido Liberal y que venga alguien simplemente por ser presidente y porque tiene el control de las Fuerzas Armadas y la policía y diga no voy a entregar la presidencia porque aquí quien manda soy yo. No, eso no tiene que suceder aquí, ni va a suceder, ni vamos a permitir que suceda. Vamos a continuar con el debate después de este enésimo encadenamiento que tenemos a esta hora de la mañana. Tengo en la línea telefónica al abogado Kelvin Aguirre, que es consejero presidente del Consejo Nacional Electoral. Antes solo quiero leer lo siguiente, una nota que él ha remitido a la doctora Ana Paola Hall, consejera propietaria, y a Rixi Moncada, también consejera propietaria. Este oficio es el CNE-CS-068-2021 con fecha 1 de noviembre. Ratifico la convocatoria para realizar el pleno el día de hoy, mismo que ha sido pospuesto en 3 ocasiones este día. Hubo pleno ayer. ¿Tiene eso, Renato? 1 de noviembre. Ayer. Fecha de ayer. Pero no hubo pleno, ¿verdad? No. Ayer no hubo plenos. Que sepamos, no. Yo le consulté a Rixi Moncada como a las 9:30 de la noche. Me dijo, no ha habido pleno hoy. Al encontrarnos a 27 días de la celebración de elecciones generales y en vista que la decisión del caso concreto por el cual se ha convocado este pleno tiene en suspenso el tiraje de las papeletas del segundo municipio con mayor caudal electoral en el país, esta decisión es impostergable y debe aplicarse la norma concreta antes mencionada. Esto con fundamento en el artículo 4 del reglamento de sesiones que expresa: las sesiones del pleno pueden ser ordinarias o extraordinarias, informativas y de trabajo, y se podrán realizar de común acuerdo en forma presencial o a través de los medios virtuales o tecnológicos disponibles. Las sesiones deben ser grabadas íntegramente y el 31 del mismo reglamento que expresamente manifiesta: sesiones virtuales en caso de emergencia y especialmente durante el año electoral. El Pleno del Consejo podrá realizar sesiones virtuales a través de plataformas electrónicas que les permita, desde diferentes puntos donde se encuentren, adoptar decisiones inmediatas. ¿Será entonces una sesión virtual o cuántas sesiones se puedan producir este día? Abogado Kelvin Aguirre, entiendo que usted está en el Caribe. Buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a su auditorio y también a los invitados que tiene ahí en estudio. Efectivamente, y también es importante mencionar que esta presidencia
no solo ha convocado 3 veces el día de ayer, sino que también el día sábado, que yo estaba en el país, que estaba en Honduras, también convocamos a reunión de pleno a las 9:30 de la noche. Fue recibida en la convocatoria de los despachos de las consejeras a las 7:39 de la noche. Y cabe destacar que esa convocatoria que realicé fue previa al oficio donde ella solicitaba la convocatoria, me refiero a la compañera Rixi, para abordar el tema de la inscripción del señor Contreras. Y en ese sentido, como órgano colegiado, la Secretaría General o cualquiera de los consejeros puede proponer cualquier proyecto de resolución en el Pleno. Así que a mí me parece que estar en estos calificativos y atribuciones de que al final hay una supuesta comisión de un delito, eso es improcedente y es innecesario en las actuales circunstancias que estamos. Y usted bien, Renato, señaló ahí la última convocatoria que yo hice, que estamos a 27 días de la celebración de las elecciones generales. Yo aquí me encuentro haciendo gestiones porque nos van a prestar 11,000 modems, fue aprobado por el Pleno para venir a hacer eso. Eso es para el TREP, la implementación del TREP. También nos van a prestar 6,500 monitores, o sea, que ando en trabajo, y es para que podamos tener un sistema de transmisión de resultados preliminares efectivo, un sistema de transmisión de resultados que sea robusto. Y para eso la Junta Central Electoral de República Dominicana nos está prestando este equipo, y como presidente autorizado por el Pleno con mis compañeras estoy acá. Y de igual forma el reglamento de sesiones ya establece que se pueden hacer virtuales las mismas. Entonces no sabemos por qué la compañera Moncada no ha querido conectarse, desconocemos esas razones, por qué dilatar más esto, si al final las resoluciones de un órgano colegiado establecen ya sea por mayoría o por unanimidad con base a argumentos técnicos y legales, no por arbitrariedades. Y en este caso en concreto, todos los asuntos que se conocen del Pleno hay que tener la certeza que se va a tomar por mayoría o por unanimidad. A mí me ha tocado ser minoría, Renato, y yo he respetado las resoluciones en caso que así sea. Entonces, creemos que al final se debe realizar el Pleno de manera virtual, y ahí se deben constar los criterios y las posturas, y se debe respetar lo que decida este órgano colegiado, como es el Consejo Nacional Electoral. Pero ya esto es impostergable, esta decisión de que hemos estado convocando desde el día sábado para que podamos adoptar esta resolución, y al final cada uno de nosotros puede manifestar nuestros criterios de los proyectos de resolución que se sometan a conocimiento del Pleno, ¿verdad? Entiendo que la consejera Moncada retornó al país ayer porque estuvo fuera. Ayer a las 9:30 yo le pregunté a ella lo siguiente: abogada, ¿están reunidos o no? ¿Resolvieron lo de Contreras? La respuesta fue la siguiente: el presidente convocó para las 9 de la noche de hoy, pero por lo que usted dice no se produjo la sesión virtual. Y luego me pone: mi última solicitud, por el grado de conflictividad y el perjuicio que se ocasiona en el caso San Pedro Sula, después de resolver favorablemente más de 1.600 renuncias y sustituciones, he formalizado petición para que la sesión se realice presencial en horas del día y que la misma sea pública, una vez que el consejero presidente se encuentre en el país. En casos como el presente no puede dirigir sesión desde el extranjero donde se encuentra en gestiones oficiales. ¿Puede o no puede? ¿Cuándo retorna usted al país? Porque entiendo que hoy es la fecha para resolver esto, porque ya empieza la impresión de las papeletas para San Pedro Sula. Renato, claro que se puede. Ahí le mandé yo la convocatoria que hizo y el fundamento del reglamento de sesiones, donde nosotros mismos lo aprobamos por unanimidad, y ahí se establece que las sesiones pueden ser virtuales, y también establece que es en estos mismos casos de emergencia y especialmente durante el año electoral que se pueden realizar las mismas o a través de plataformas electrónicas para que adoptemos las decisiones inmediatas. Si más bien en este caso ella misma ya se pronunció, ella misma dijo que hasta había firmado un proyecto de resolución, lo dijo públicamente.
Entonces, no es un caso que se viene tratando hasta ahora, no es una convocatoria nueva, si yo lo convoqué desde que estaba en el país, como se lo he planteado a usted. Entonces, creemos, y como le he mandado las convocatorias, creemos que esto no puede seguir demorando más, impostergable, y como yo mismo planteo en la convocatoria, que estamos a 27 días de las elecciones, no puede quedar en suspenso el tiraje de las papeletas. Además, las resoluciones nuestras son públicas, son las que hablan por nosotros, por nuestros actos, y se van a publicar en la página web, como siempre se ha hecho. Sí, incluso se han tomado otras decisiones de adjudicación, de identificación biométrica, cuando una de mis compañeras también estaba fuera del país, que nosotros mismos como pleno lo autorizamos para que estuviera fuera, y se hizo esa adjudicación estando una de ellas en la presidencia, estando también aquí mismo en República Dominicana, y se adjudicaron más de 100 millones de lempiras para que esta empresa implementara la identificación biométrica. Así que eso no es ningún impedimento legal, el reglamento de sesiones así lo establece. Si usted se recuerda también, para elecciones primarias, la misma consejera Moncada pedía que se conectara, y era una situación de emergencia para los conteos municipales y departamentales, pedía que se conectara la consejera Ana. Así que ese no es ninguna justificación. Yo pienso que al final nosotros debemos resolver, porque no se puede seguir en suspenso el tiraje de las papeletas, y que cada quien como órgano colegiado establezca su posicionamiento, y con base al reglamento de sesiones ya no puede seguirse suspendiendo esta sesión como se suspendió ayer 3 veces, imagínense. Sí. Entonces, para mí, nosotros ya debemos adoptar la decisión. Ya ella incluso ya se pronunció, ya manifestó cuál es, y que incluso hasta dijo que había firmado cuál es su posicionamiento. Entonces ahora solo nos resta a nosotros, con base al reglamento de sesiones y más en año electoral, ya 27 días, fijar nuestra postura. Así que en ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo, y si no, vamos a aplicar lo que establece la ley, que en caso de que no se conecte la compañera, pues vamos a tener que integrar a algún consejero suplente, Renato. Deben ser grabadas íntegramente, y el 31 del mismo reglamento que expresa también sesiones virtuales en casos de emergencia y especialmente durante el año electoral. Sí se pueden hacer elecciones virtuales, eso está claro. Abogado, solo permítame, porque aquí don Roberto Contreras le quiere hacer una pregunta. Adelante, señor Contreras. Sí, abogado Aguirre, solo una consulta, porque esto ya está causando mucho revuelo y estamos retrasando lo que es la impresión de las papeletas. Usted firmó la resolución favorable en el caso de la inscripción de mi candidatura independiente el mes de julio. La pregunta es la siguiente: ¿va a utilizar el mismo criterio de una aprobación positiva como fue en la independiente? ¿Utilizará ese mismo criterio usted en este proceso de la unidad de coalición que estamos haciendo en este momento? Porque esto es lo que está retrasando la papeleta. Si usted falla a favor en este momento o falla a favor cuando tenga su reunión, pues pueden empezar a imprimir las papeletas. Yo solo voy a hacer valoraciones técnicas legales, porque aquí lamentablemente, Renato, se ha querido tener una injerencia sobre el ente electoral. Quieren que prime lo político sobre las valoraciones legales. Ya es demasiado lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Mis actuaciones siempre han sido técnicas, como manda la ley, como un órgano que somos, pero aquí, lamentablemente, quieren que siempre prime lo político y sobre lo legal, y eso no puede ser. Ya no lo podemos seguir permitiendo nosotros, como órgano autónomo e independiente. Aquí nosotros vamos a hacer las valoraciones con base a nuestras competencias, con base a la ley electoral, a la Carta Magna. Nosotros no podemos adelantar juicios. Si otra compañera lo hace, pues allá ella sabrá si lo está haciendo conformidad a la ley. Pero nosotros tenemos prohibiciones expresas
que nosotros no podemos adelantar juicios y en todo caso lo que tenemos que hacer son unas valoraciones técnicas reales y que nosotros al momento de emitir la resolución a él se le va a notificar, ¿verdad? Entonces eso es lo que puedo decir. Yo no me voy a meter en un ámbito político y simple y sencillamente todos los asuntos que se han sometido a nuestra competencia nosotros los vamos a resolver conforme a derecho, como siempre nos ha caracterizado, y no vamos a hacer esto político como se pretende hacer y no lo vamos a manifestar la valoración esta. No podemos adelantar nuestro juicio. Eso es lo que puedo decir. Bueno, ¿y qué pasa si la consejera Moncada no se conecta? Porque usted no retorna al país hoy. Entiendo que ya mañana comienza la impresión de esas papeletas. ¿Se atrasa la impresión? ¿Cuántos días se va a atrasar la impresión? Estamos a 26 días del proceso electoral. Hay que resolverlo y si no vamos a integrar un consejero suplente en caso de que haya una ausencia injustificada. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy integraría un miembro suplente si no se conecta Moncada. Que no se conecte, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que avanzar, Renato, en este tema y debemos, imagínense, darle certidumbre y confianza al pueblo hondureño. Y para eso debemos, es el segundo municipio con mayor carga electoral. Las papeletas no se pueden atrasar como le mandé yo ahí mi convocatoria, ¿verdad? Ahora, entonces, ella ya se pronunció y dice que firmó una resolución favorable a la inscripción de esta unidad que encabeza Roberto Contreras. Para efectos de una sesión con suplente hoy, si no se integra Moncada, ¿no es válida esa firma entonces y esa resolución que ella firmó? El Pleno no puede detenerse, Renato. La resolución que ella firmó, y que yo se la contesté y le voy a mandar la respuesta también, que fue un proyecto que se envió por parte de la Secretaría General y era lo que yo le indicaba anteriormente, que este proyecto de resolución lo puede presentar cualquier consejero, la Secretaría General, y ellos pueden proponerlo y se discute en el Pleno. Entonces ella ya lo afirmó adelantadamente y todavía se establece que se cometió un prevaricato administrativo, lo cual eso es improcedente e innecesario en las actuales circunstancias en las que estamos. Y es un proyecto de resolución que no fue dictado por el Pleno, no es un acto que ha sido dictado por el Pleno, sino fue una propuesta que fue presentada para ser discutida o consensuada y que se hizo en apego a la ley. Y al final todo el ordenamiento jurídico a nosotros nos confiere la potestad de dejar constancia de estas reflexiones personales sobre los asuntos que tratamos. No obstante, las decisiones de Pleno se adoptan por mayoría con base a argumentos técnicos legales y no por arbitrariedad. En ese sentido, es un simple proyecto que no tiene validez, ya se pronunció adelantadamente y eso se debe hacer valer discutiendo en el Pleno, Renato. Sí. Y hay que ser objetivo en esto, Renato, en este proceso. El debate sobre este tema es si participó o no ha participado en elecciones, en este ejercicio electoral, Roberto Contreras, para ser o no inscrito en esta general, abogado Aguirre. Como le reitero, Renato, no puedo adelantar yo juicios de valor, no puedo adelantar ningún comentario al respecto, adelantar juicios, porque la ley nos prohíbe. No puedo ser irresponsable yo, Renato, definitivamente, en estar adelantando. Por eso la ley es bien clara, yo soy bien apegado a la misma y la ley nos prohíbe estar adelantando juicios. Eso nosotros lo vamos a hacer en el Pleno, con base a todos los elementos que tenemos. No podemos nosotros estar utilizando el árbitro electoral como una arena política. Nosotros debemos someter al imperio de la ley, debemos generar confianza y certidumbre. Y yo creo que esta es una prueba que nos está dando. Y en ese sentido, así como dijo Roberto Contreras, en su momento nosotros, cuando él presentó todos los requisitos y demás para inscribir su candidatura independiente, nosotros estamos apegados a derecho. Y en este caso no va a ser la excepción y vamos a emitir nuestras motivaciones y nuestros razonamientos. Ahora, abogado, le debo manifestar mi preocupación, porque ya el ejercicio electoral del domingo 28 de noviembre de por sí genera incertidumbre en la población
por las elecciones pasadas que hemos tenido, que han desembocado prácticamente en un enfrentamiento entre hondureños. A esta altura, cuando solo restan 26 días, uno quisiera tener más certidumbre del ente colegiado que es el que organiza el proceso electoral, pero nos encontramos con estas situaciones que agudizan esa percepción que tiene la gente que este proceso podría desembocar en cosas que van a terminar de hundir a Honduras. Por eso el llamamiento al Consejo Nacional Electoral es una actuación colegiada, responsable, madura, legalista, en función que después de casi década y media de incertidumbre político-electoral entre los hondureños, que repercute en la economía y multiplica la pobreza, los consejeros electorales asuman una postura madura, responsable, patriótica, independiente, porque aquí pareciera que se está demostrando lo que siempre hemos criticado. ¿Es posible tener un consejo electoral técnico, estrictamente independiente, fuera de intereses partidarios? Alguien me dijo, no puede ser lo que usted pide, no puede excluirse la política de ningún órgano electoral. Pero cuando se partidizan los órganos electorales, tenemos este tipo de conflictos que nos preocupa, que pervierten el proceso y desafortunadamente hunden más este anhelado desarrollo y redireccionar a Honduras por mejores senderos en función de lograr el bien común, que se logra con un país estable, con un país seguro, que atraiga la inversión extranjera, que estimule la nacional, fomentar ese Estado de Derecho. Pero la verdad que sí nos preocupa 26 días del proceso, esta incertidumbre en que estamos cayendo. Gracias por escuchar mi comentario. Sé que tiene una agenda ya en la Dominicana, pero no puedo y no tengo más opción que reclamar del Consejo Nacional Electoral certidumbre de este proceso para que no desemboque en fatalidades y más conflictos para el país. Gracias por escucharme. Yo lo escucho a usted atentamente y la población para concluir. Sí. Sí, gracias, Renato. Precisamente por eso es un llamado a que tengamos madurez política, madurez profesional, que tengamos tranquilidad y si en un caso alguna resolución que emita el Consejo Nacional Electoral, como ya ha pasado con otras que hemos y que alguna parte no está conforme, que hemos emitido, tienen el recurso de apelación. Por eso se aprobó un nuevo modelo político electoral de las lecciones aprendidas de los procesos anteriores, donde se creó un Tribunal de Justicia Electoral también, que es el que conoce todas las resoluciones que nosotros emitimos y algunas ya las han revocado. Entonces, al final, creemos que la incertidumbre no es creada por este Consejo Nacional Electoral, sino que cuando una parte no esté conforme con una resolución, como todo Estado de Derecho, tiene un recurso, y en este caso está el Tribunal de Justicia Electoral para que lo conozca, pero no podemos nosotros, mediante presiones, mediante amenazas. Yo le cuento, Renato, y usted no me lo está preguntando, el día de ayer yo recibí cualquier cantidad de mensajes de números desconocidos, insultándome, amenazándome para que inscriba al señor Contreras. ¿Cómo puede ser eso? Eso no lo reprochamos, eso no lo condenamos. ¿Cómo hablamos de independencia? Pero sí se quiere hacer una presión, una injerencia. Un periodista dando mi número telefónico de manera pública, cuando uno tiene familia, para que lo amenacen y para hacerle presión para inscribir un candidato. Y como si nosotros al final lo que tenemos que hacer es una valoración. Asumo que se cortó la llamada. Oh, no, ahí escuché, ahí lo escuché. Ahora, y me faltaba algo. No comienza la impresión de papeletas, en el caso de que ustedes den una resolución no favorable para la inscripción de este candidato a la alcaldía de San Pedro Sula y que éste apele al Tribunal de Justicia Electoral, o definitivamente la impresión va a partir de este miércoles.
La impresión se debe realizar, Renato, no puede ya demorarse, independientemente de la resolución que nosotros adoptemos, porque al final, si fuera una resolución no favorable a la inscripción de él y el Tribunal de Justicia Electoral después la revocara, entonces ya se sabría de que él estaría habilitado y nosotros pues tendríamos que acatar ese fallo. Lo que pasa es que nosotros debemos cumplir y adelantar con el cronograma electoral y principalmente este tema de las papeletas, porque no se puede seguir atrasando en el tema de que también debemos maquilar la maleta. Entonces, por eso nosotros debemos seguir avanzando, no puede demorar esta impresión de papeletas y al final, pues, ya a la instancia que corresponda, si se va en apelación, va a emitir su fallo, su sentencia el Tribunal de Justicia Electoral y nosotros solo nos va a tocar acatarlo en caso que se dé eso. Estamos hablando de un escenario hipotético, ¿verdad, Hernando? Entonces, esta sesión virtual no pasa de hoy. Si no se integra Rixi Moncada, entonces se convoca a un consejero suplente. Así es, Renato. No debe pasar de hoy, porque no podemos seguir atrasando el cronograma electoral. Y nosotros acá andamos trabajando para que tengamos un sistema de transmisión de resultados preliminares robusto, consiguiendo módems que nos ha prestado la Junta Central Electoral de República Dominicana, porque en el país no hay. Se invitó a las únicas empresas que dan el servicio de conectividad. Ellas ya no tienen de estos módems. Y la Junta Central Electoral de República Dominicana nos los ha prestado, y de igual forma 6.500 monitores, y por eso se acordó hoy, como se ha hecho otras veces que también han viajado las compañeras, que sean virtuales, como se ha hecho en la mayor parte de las sesiones virtuales, y recordemos que estamos en una situación de emergencia también, que es una crisis sanitaria, y asimismo por estar en el año electoral, y que estamos a 27 días de las elecciones. Entonces, el reglamento que nosotros aprobamos por unanimidad, y del cual hemos adoptado la mayor parte de resoluciones, ha sido a través de sesiones virtuales, nos da esa facultad de hacerla. Solo quiero, por favor, y con esto... Dentro de la independencia y la autonomía jurídica que nosotros tenemos, Nato, de emitir los reglamentos, y que los hemos aprobado por unanimidad, que está publicado en la Gaceta y que nos ha dado esa facultad de emitir los reglamentos, y con base a eso hemos hecho un montón de resoluciones, las hemos adoptado con sesiones virtuales. Así que nosotros vamos a seguir adelante y vamos a tener la sesión de pleno y debemos generar confianza y certidumbre. Y hoy sí, para concluir, solo quiero que escuche por favor el apoderado legal de esta fórmula municipal de San Pedro Sula, el abogado Julio Pavón. Abogado. Gracias, Renato. Consejero Kelvin Aguirre, usted y yo sabemos que para apelar un fallo, el Tribunal de Justicia Electoral tiene 30 días hábiles. Ya no tenemos tiempo, consejero. ¿De qué sirve que venga a darnos la razón después de las elecciones? Por un lado. Por otro lado, cuando se imprima la papeleta, ¿cómo va a quedar don Roberto Contreras? ¿Va a quedar en independiente? ¿Va a quedar en libre? Explíquenos eso, por favor. Como te decía, Renato, yo no voy a hacer valoraciones legales. Le invito al abogado que lea la ley de procedimiento administrativo. El plazo de 30 días, el recurso de apelación habla de 5 días, el artículo 139 de la ley de procedimiento administrativo, y esa es la que rige este recurso al no tener una ley, el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí le voy a mandar el artículo, Renato. Muchas gracias por la participación y podemos... Un último, el Tribunal de Justicia Electoral tiene 30 días para emitir una resolución. Nosotros sabemos cuántos días tenemos para apelar, pero el Tribunal de Justicia Electoral tiene 30 días hábiles para emitir una resolución. Ya no hay tiempo. El Tribunal de Justicia Electoral puede impartir justicia de manera eficaz, de manera expedita, y puede emitir la resolución, más en un caso de estos, de la manera más rápida que ellos consideren. No tienen que esperar los 30 días para emitir, en todo caso, una sentencia. Bueno, muchas gracias, abogado Kelvin Aguirre. ¿Qué piensa sumar? No, aquí queda claro, Renato, que lo primero que tiene que hacer el abogado Kelvin Aguirre, a quien conozco, fuimos compañeros en el Ministerio Público. Él fue fiscal de Derechos Humanos mientras yo era fiscal contra el crimen organizado en San Pedro Sula. Nos conocemos. Yo
Yo creo que un acto de decencia es reconocer lo que usted decía, Renato. En realidad, el órgano electoral supremo del país es un órgano político, ¿verdad? Lamentablemente, la cultura política nuestra, de nuestra población, de nuestra clase política, no da para tener un órgano independiente. Eso lo tenemos que aceptar. Y Kelvin Aguirre tiene que reconocer que las decisiones que se toman ahí son estrictamente políticas, o sobre todo políticas. Y la ley solo es usada como para la mera formalidad. Bueno, todas las resoluciones han sido así, Renato. O sea, todo lo que se ha discutido ahí, que tiene que ver con lo más sensible del proceso electoral, el criterio que ha prevalecido para tomar la determinación ha sido político. Si no, no conocemos, yo no recuerdo ahorita una decisión que haya sido unánime en ese Consejo Nacional Electoral. Sí, ha habido, pero hasta la unanimidad ha generado controversia ahí al interno. Sí. Entonces, fíjese, el problema es que aquí nos han arrinconado, Renato, realmente nos han dejado en indefensión. O sea, el abogado Kelvin habla del recurso de apelación, pero como decía aquí el abogado, ¿qué sentido tiene que vayamos en apelación? Van a imprimir esas papeletas, mañana dan la orden de que se impriman. Nosotros podemos apelar, pero el asunto es que nos llevaron a un punto tal que nos colocaron en absoluta indefensión. Y aceptamos o no aceptamos eso. Entonces, no nos queda otra opción. Y eso tiene que ver con una estrategia política también. O sea, eso no es asunto legal, es estrategia política, porque yo estoy convencido que aquí la intención del Partido Nacional, en alianza con el Partido Liberal, es deshacerse de la candidatura de Roberto Contreras, para que Armando Calidonio vaya solo a una competencia electoral, donde por supuesto no va a tener mayor inconveniente para seguir en la alcaldía. Y es que das por hecho que Calidonio vence a Toñito, el candidato no, liberal. Eso sí, de eso no hay duda. O sea, el candidato más débil aquí es Antonio Rivera. Renato, yo creo, don Roberto. Sí, gracias, Renato. Yo creo que aquí estamos caminando en círculos. Caminamos y volvemos al mismo punto. Aquí no vamos en línea recta. Y no es cierto lo que dice el consejero Kelvin Aguirre respecto a que el CNE es un ente autónomo. No es autónomo. Hay intereses del Partido Nacional, del Partido Liberal y también de Libertad y Refundación. Cada quien tiene un 33% y se lo reparten en función a sus intereses partidarios. En esa situación estamos nosotros aquí. Nos han llevado al filo del abismo. Hoy es el último día en el cual tienen que tomar una decisión. ¿Se inscribe o no se inscribe o se van independientes? ¿Verdad? Las papeletas se imprimen mañana. ¿Cuántos reclamos y cuántas apelaciones tuvieron las elecciones del 2017 respecto a fraude? ¿Se revirtió el resultado? No se revirtió ningún resultado. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Van a decir, no se inscriben y queda la alianza de Calidonio con Toño en San Pedro Sula, porque Calidonio y Toño Rivera tienen una alianza, de hecho, de acuerdo a los intereses de esa municipalidad. Aquí, cuando usted dijo que no se están moviendo intereses económicos, permítame decirle que sí se mueven intereses económicos. Se mueven. Porque en esta municipalidad se mueven 15.000 millones de lempiras por presupuesto cada 4 años. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones anuales, lo cual representa muchos ingresos para personas que hoy están poniendo tentáculos en esta inscripción, porque tienen temor de que todos esos negocios maliciosos y dañinos a la ciudad se les van a acabar cuando nosotros alcancemos la alcaldía de San Pedro Sula. Ese es todo el temor. Y el temor más grande es que les empecemos a destapar todas esas cositas que tienen ahí en esa administración, las cuales perfectamente ustedes conocen. Nosotros hemos presentado una campaña de altura, de propuestas, de soluciones a San Pedro Sula. A cambio hemos recibido una campaña de improperios, de ofensas, de ataques, de persecución a mi familia. Y hemos aceptado todo esto para transformar una ciudad, para rescatar esta ciudad. ¿Pero qué recibimos a cambio? Esta respuesta de una persona que habla 1 hora en un canal de televisión y dice que no es político, que es técnico. Nosotros los emprendedores somos personas que hablamos y ponemos los puntos en las I. La resolución de nuestra candidatura independiente fue firmada por unanimidad en la casilla 10 por los 3 concejales. Por eso preguntaba, ¿utilizarán el mismo criterio o va a privar el criterio económico sobre algunos negocios que están en nuestra ciudad, la cual cada día está más retrasada? Antes nosotros, cuando éramos jóvenes, nos levantábamos a las 4 de la mañana a buscar las fuentes de empleo en fábricas, en empresas. Ahora no.
Los jóvenes están marchando, levantándose a las 4 de la mañana, pero para irse en caravanas, porque San Pedro Sula se convirtió en un municipio exportador de su juventud. Vaya vergüenza la que tenemos nosotros ahora. No podemos generar inversión en la ciudad. Sacar un permiso de construcción 9 meses, 1 año. Sacar un permiso de operación 4 meses, 6 meses. Por el amor de Dios, si me están cobrando los impuestos por internet, ¿por qué no puedo tramitar por internet también? Aquí no estamos hablando solo de inscribir un movimiento. Aquí estamos hablando de darle una transformación completa a una ciudad con una mentalidad emprendedora, honesta, limpia, transparente. Y no se le puede negar este derecho a 1 millón de habitantes en San Pedro Sula que queremos un cambio. Esto se está jugando aquí. Esta es la tristeza de cómo se manipulan las cosas en Tegucigalpa. ¿Por qué razón? Porque nosotros en San Pedro Sula estamos trabajando duro, día y noche, para que los políticos en Tegucigalpa vivan en Disneylandia. De eso estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de que es un ataque artero a la democracia. Es un ataque artero a los intereses de nuestros ciudadanos en San Pedro Sula. Este es un mensaje de desconfianza que está mandando el CNE a este proceso electoral. Doña Xiomara Castro de Zelaya, a usted le están diciendo en este momento que no le van a inscribir a Roberto Contreras y la planilla de Omar Mengíbar en esta unidad de coalición. El mensaje es claro. ¿Se aproxima otro fraude? ¿Qué va a suceder? Gana las elecciones doña Xiomara, le van a dar el poder. Si desde ahorita le dicen que Calidonio va a ser el próximo alcalde de San Pedro Sula, parece que el Partido Nacional se va a quedar en el poder. Sanpedranos, apóyennos en esta lucha, porque la responsabilidad de rescatar San Pedro Sula de las garras de Armando Calidonio no solo descansa en Roberto Contreras. Manifestémonos en ese parque de una forma pacífica, haciendo ver que los intereses de los sanpedranos se tienen que respetar aquí en Tegucigalpa. Y Roberto, y solo te quiero aclarar, cuando yo hablaba de que no puede haber oposición de un gremio empresarial a un empresario, era en función de la filosofía empresarial. Correcto. ¿Cómo el empresariado de San Pedro Sula le va a tener miedo a la gestión de un empresario? Renato, pero ahora entendí lo que tú dices. Es decir, tú enarbolas una bandera que estás contra la colusión de grupos económicos que les favorece mantenerse en el poder. Correcto. Y que tú crees están... Son los mismos intereses que están en el CNE detrás de esta candidatura. De repente generando riqueza que les beneficia personalmente. Entonces, él dice, sí hay intereses económicos. Bueno, son otro tipo de intereses económicos que yo los desconozco, pero que los denuncia el candidato a alcalde no inscrito todavía, Roberto Contreras, en la municipalidad de San Pedro Sula. Renato, yo soy el peor candidato para la alcaldía de San Pedro Sula para la corrupción. Déjeme darle unos números prácticos aquí. ¿Qué tal después de la pausa, Roberto? Claro. Ok, después de la pausa. ¿Es legal o un atraco lo que se pretende hacer con la candidatura a alcalde de San Pedro Sula de Roberto Contreras? ¿Es legal o un atraco lo que se pretende hacer con la candidatura a alcalde de San Pedro Sula de Roberto Contreras? Es la pregunta que tenemos hoy en Frente a Frente. Roberto, usted quería ampliar su participación. Sí, en efecto, Renato, hacerle de conocimiento de todos nuestros conciudadanos en San Pedro Sula respecto a lo que son las cifras prácticas de la Municipalidad de San Pedro Sula, la cual está en bancarrota. ¿Y por qué está en bancarrota? Cuando el 2014, Juan Carlos Zúñiga entrega la administración municipal, la entrega con una deuda acumulada de 5.000 millones de lempiras, con 1.800 empleados, y la entrega con una planilla de 35 millones de lempiras mensuales. Al 2021, la actual corporación municipal tiene una deuda acumulada de 15.000 millones de lempiras, 4.800 empleados y 100 millones de lempiras en planilla. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 periodos de Armando Calidonio se ha triplicado la deuda, se ha triplicado la cantidad de empleados y se ha triplicado también la planilla. ¿Cómo podremos sacar adelante San Pedro Sula? Los capitalinos cuando van a San Pedro Sula dicen: qué raro, San Pedro Sula antes era la ciudad del adelantado. San Pedro Sula antes era la ciudad que crecía enormemente, pero hoy no. San Pedro Sula está en las manos de políticos
que no saben lo que es la administración de los recursos financieros. Porque por dos razones se escoge un alcalde: elevar el nivel de vida de los habitantes de un municipio y hacer un uso racional y transparente de las finanzas o tributos que pagan los ciudadanos. Ninguna de estas dos cosas se está haciendo. Y detrás de esta inscripción está definitivamente enormes negocios que se hacen con nuestros impuestos. Los sanpedranos no tenemos oportunidad de inversión. Nuestros jóvenes no tienen oportunidades de escuelas técnicas. Nuestros emprendedores no conocen las escuelas de aprender para emprender que vamos a establecer. Los emprendedores de San Pedro Sula viven luchando día a día para salir adelante, pagando impuestos a una clase que los dilapida, haciendo un puente donde no se necesita. Donde hay ramplas, tenían que hacer el puente. Donde tenían que llevar pavimento, hicieron un megapuente. ¿Para qué? Invertir 380 millones de lempiras de un préstamo al 14% a 20 años. Ese puente se convierte en 1.200 millones de lempiras, 800 millones de lempiras solo en impuestos. ¿Es eso lo que queremos los sanpedranos? ¿Es este el tipo de administración que estamos buscando? Detrás de esos intereses oscuros está, amigos sanpedranos, que no quieran inscribir esta unidad de coalición encabezada por Roberto Contreras, Omar Mengíbar y Julio Montesi. 3 buenos sanpedranos que entendimos que llegó el momento de ser menos importantes y ser más útiles. Aquí estamos 3 personas útiles que queremos transformar una ciudad. Aquí estamos 3 personas que nos hemos despojado de algunas posiciones a fin de hacer esta unidad de coalición. Pero no son 2 políticos que van a impedir que 1 millón de sanpedranos tengamos un nuevo alcalde. Roberto, como yo, y Jaime, disculpa a la gente, no es que le falto al respeto, pero lo conozco desde hace muchos años, por eso se me sale y lo trato de vos, pero es por la confianza. Es que estaba recordando las paradojas que en un debate que hicimos en San Pedro Sula, estuvimos en una mesa hace años compartiendo en un Power Chicken con el mismo Armando Calidonio, ¿te acuerdas? Correcto. Y hoy la situación se ha revertido. Entonces, como sé que habla claro, no era alcalde todavía. No. La ciudad estaba bien todavía. No era alcalde. Sí, la ciudad en ese tiempo estaba bien todavía. Ahora está no era alcalde. Está la ciudad. Pero, ¿quiénes están detrás de una eventual no inscripción de Roberto Contreras? Políticos de oficio, empresarios, porque tú denuncias que hay demasiados intereses económicos oscuros ahí, o políticos empresarios. Sabiendo que no tiene pelos en la lengua, yo quisiera conocer a fondo qué fluye en el ambiente y qué obstaculiza, aunque se enoja Kelvin Aguirre, pero Roberto Contreras cree que detrás de esta decisión eventual, potencial, de que no lo inscriban, hay intereses económicos. ¿Quiénes son? ¿Estrictamente políticos o económicos? En la parte política, Renato, estamos hablando que esta unidad de coalición que hizo Salvador, Pino y doña Xiomara es extremadamente fuerte. Cuando empezaron a medir los mismos del Partido Nacional cuántos diputados sacaban en encuestas, ellos creían que iban a sacar 7, solo les salen 4. Libertad y Refundación mete 6 en batería y el PSH mete 6 en batería. ¿Qué quiere decir esto? Que el Partido Liberal apenas va a sacar un diputado en Cortés. Próximo año viene elección de corte. Ahí es donde van a empezar a jugarse los intereses de la ciudad. Pero están sacrificando la ciudad de San Pedro Sula a fin de conseguir más diputados y dejarla sin candidato a alcalde. Esa es en la parte política. En la parte económica se mueven negocios gigantescos, Renato. San Pedro Sula es el único municipio que tiene una constitución de la República distinta. Pues somos el único municipio donde nosotros somos cargados con 5.000, 6.000, 7.000 lempiras de carga impositiva para que las pocas obras que hay en San Pedro Sula las haga Siglo XXI y no las haga la municipalidad porque no tiene presupuesto. Pero estamos hablando de que estamos perdiendo las empresas de transporte, las empresas de distribución se están yendo para Villanueva, se están yendo para Pimienta, se están yendo para Choloma. ¿Por qué razón? Una empresa que tiene 30, 40 camiones paga 1 millón de lempiras anual por concepto de matrícula. Esto afecta a la economía de ellos. Entonces se están retirando. ¿Qué sucede? El valle se está quedando sin fuentes de empleo. San Pedro Sula ahora, usted no la mira que crece económicamente. Mucha gente está emigrando por eso y van a matricular sus carros a otros municipios. Ahorita con esto de los traslados electorales que hizo la gente, ¿sabe qué sucedió?
que mucha gente la trasladaron de Villanueva, de La Lima y otros sectores para ver si nos podían ganar a nosotros la elección general. Y los carros ahora quedaron en matrícula en San Pedro Sula. Ahora van a tener que pagar siglo XXI. Esos son los intereses económicos que se mueven en la ciudad, aparte de grandes negocios. Porque recordemos aquí, ETA y OTA fue una desgracia enorme para nuestra costa norte, pero fue una bendición enorme para esas compras sin licitaciones, esas compras directas, esas compras que se sustentaron con cotizaciones y falsas. Es que Calidonio es parte interesada ahí en siglo XXI. Yo realmente no sé si él es parte de este siglo XXI, pero yo no estoy satanizando ni a siglo XXI ni a Calidonio. Yo lo que le estoy diciendo a él es que, por favor, si él cree que el pueblo de San Pedro Sula lo quiere y van a votar por él, entonces que nos dejen participar y que sea nuestros ciudadanos de San Pedro Sula que vayan a las urnas y decidan en una forma democrática por quién quieren votar. Y si él gana en buena lid, perfecto, él es el alcalde. Pero nosotros tenemos un proyecto político para transformar una ciudad y trabajar por ella. Bueno, me dicen que tenemos nuestras cuentas de redes sociales, pero hasta el tope. Pero es que nos hace falta ya una periodista que lea los mensajes. Yo creo que hay que irla contratando para seguir con la mística del frente a frente, sí. Porque yo estoy más concentrado aquí en las preguntas que en leer los mensajes. Así que ya va a aparecer alguien aquí para que lea los mensajes en frente a frente. Es el pueblo sanpedrano que está ardido, Renato, sí, que está lanzando Yo todo. le pido a la producción que me haga un resumen y cuando digo que me haga un resumen no quiere decir que nos vamos a ir saltando mensajes, no, corridos, así como llegan. Así como llegan. Yo lo único que le pido a la gente para que no me comprometan a mí es que no calumnien, que no difamen, porque bien lo sabe, él fue fiscal. Si uno se hace eco de la difamación, de la injuria, de la calumnia, también a uno bueno, usted lo sabe, abogado también, ¿verdad? Claro. Por eso es que le digo a la gente, critiquen y digan lo que quieran, pero sin injuriar, calumniar y difamar, porque se llevan de encuentro el morador del programa también, si se hace eco de eso. Vamos a la pausa, vamos a escuchar luego a Omar Mengíbar y a Julio Pavón, cuando hoy el consejero presidente del CNE ha dicho: caben las reuniones virtuales y hoy voy a convocar a reunión virtual o cuantas reuniones virtuales o sesiones virtuales se requieran. Y si Rixi Moncada no se conecta, voy a convocar a su suplente. O sea que va a convocar ¿a quién? A Germán Lobo. Es probable. ¿Y con Germán cómo anda Roberto Contreras? Yo creo que no lo conoce, don Roberto. Bello Lobo no se quiera comer un pollo. Es de Alianza Patriótica, ¿no? Vamos a la pausa. ¿Es legal o un atraco lo que se pretende hacer con la candidatura a alcalde de San Pedro Sula de Roberto Contreras? Tenemos mensajes, ¿verdad? Porque aquí está a reventar el teléfono de Roberto Contreras. Ah, bueno, todo el Valle de Sula. Le tiene lleno el casillero de mensajes ahí. Bueno, son las 8:34. Francamente, abogado Julio Pavón, ¿cómo visualiza el panorama para hoy después de haber escuchado a Kelvin Aguirre y todos estos comentarios en relación al tema que nos ocupa esta mañana? Renato, mire, lo que nosotros esperamos es que definitivamente hoy den la resolución, sí, que ya pare ese silencio administrativo, por el bien de Roberto Contreras, de Omar Mengíbar, de Julio Montesi y por el bien del pueblo sanpedrano. Claro. Esto le daría certidumbre al proceso. De no hacerlo así, pues imagínense, Rixi Moncada ya prácticamente se pronunció. No habría problema porque el señor Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall emitan su pronunciamiento. Por otro lado, Renato, ¿por qué no lo hizo él antes de partir? Y eso estaba desde el 20 de octubre. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos dejan muchas dudas. Abogado, mire, yo le tengo un profundo respeto a Rixi Moncada. Y no solo respeto, sino que admiración. Pero a Rixi no le cuesta nada conectarse virtualmente para resolver una problemática. Es decir, ¿qué pierde? ¿Qué pierde si se conecta? Sí, Renato, pero ella ya emitió
un pronunciamiento Pero en relación a eso. Puede tener Eso razón. es lo que él dice él. Habría que consultarle a Dice ella. que firmó una resolución. Es un proyecto. Un proyecto. Dice, que firmó un proyecto. Es un proyecto de la resolución donde ella accede, o sea, accede a que se inscriba la candidatura de la unidad, de la coalición, porque eso es lo que quería el pueblo sanpedrano. Claro, hay intereses, Renato, lo sabemos, por lo que ha mencionado Roberto Contreras allá en San Pedro Sula. Hay intereses tanto del bipartidismo, del Partido Liberal y del Partido Nacional, que tienen grandes negocios en la municipalidad de San Pedro Sula. Entonces, lo que nosotros queremos realmente, Renato, es que si hoy se reúnen, que hoy den la resolución. Que hoy den la resolución para tomar medidas, ya sea en contra de Roberto Contreras la inscripción o favorablemente, pero que ya pare el silencio administrativo. Aquí lo sospechoso, Renato, es que el Consejo no tomó una decisión. Esa planilla la presentamos hace 13 días. La de Jorge Aldana se presentó un día o 2 días después que la nuestra, y la de Jorge fue resuelta inmediatamente. De hecho, el Consejo, según información que tenemos de gente que trabaja ahí en el Departamento Legal, el Consejo ha emitido una especie de auto acordado mediante el cual autoriza a la Secretaría General para que de manera expedita emita resolución sin que pase por el Consejo cuando se trata de estas sustituciones. Y así ha pasado. Son más de 5.000 o 6.000 sustituciones que se hicieron. Y lo que pasa es que el secretario general emite la resolución, se la manda a la Secretaría Adjunta y esta la manda a una oficina de inscripción de planillas que está en Infop para que ejecute el acto. No pasa por el Pleno. Pero esta nuestra sí la retuvieron y no resolvían. Eso se podía resolver al día siguiente o 2 días después. A lo sumo 3 días después. Sin embargo, fueron haciendo que las cosas, que pasara el tiempo para llevarnos a este punto, en el que se va a imprimir la planilla, nosotros no vamos a tener oportunidad de impugnar de manera efectiva el asunto y nos va a tocar tener que tragarnos lo que resuelva el Consejo. Kelvin dice, no puedo anticipar mis decisiones, pero en realidad todos sabemos cuál es la decisión de Kelvin, cuál es la decisión de Rixi Moncada. Ahí no nos puede dar cuento Kelvin Aguirre. Así que todo esto, yo insisto, es una trama política, es un movimiento político que se hizo para sacar del juego en este caso deja al Partido Libre en realidad, porque Roberto Contreras encabeza la planilla del Partido Libre en San Pedro Sula. Y nos están afectando tanto a Roberto Contreras a nivel personal como al Partido Libre su planilla. Ahora, ustedes conocen su gremio, Ana Paola Jol es abogada. Ustedes dicen, ya conocemos cuál es la posición de Kelvin Aguirre, aunque diga que no puede emitir juicios anticipados. Ya conocemos cuál es la posición que tiene también Rixi Moncada. Rixi lo ha dicho públicamente, está a favor de la inscripción. Ustedes están claros que Kelvin está en contra. Bueno, ¿y Ana Paola? Uno no puede desconocer que en este Consejo Electoral ha habido ahí una dupla, Ana Paola, Rixi Moncada. ¿Que se reventó esa dupla o qué pasó en este caso? Al parecer, Renato, o sea, a mí me daría tristeza pensar que Ana Paola vaya a variar su conducta. Yo la he admirado mucho porque igual fuimos compañeros en el Ministerio Público. Ella como asesora del fiscal general asignada en San Pedro Sula y yo como fiscal. Fue mi maestra también de Derecho Penal, en un posgrado de Derecho Penal. Y siempre ha mostrado ella ser una profesional responsable, una funcionaria o servidora pública muy correcta. A mí me cuesta creer que ella se vaya a prestar a una jugada de este tipo, porque estaría poniendo una mácula a esa trayectoria limpia que ha tenido siempre ella. Pero la política es así. O sea, al final no me sorprendería, me dolería bastante saber que ella se preste a una situación de este tipo, pero francamente ella es la que tiene la llave. Ella nos tiene en esta incertidumbre, porque las posiciones de Rixi, la de Kelvin, son públicas, digamos, son conocidas o se asumen ya como conocidas. En el caso de Ana Paola, nos tienen esta incertidumbre y yo creo que eso no es lo justo. O sea, el proceso merece certidumbre. El derecho a la democracia de este pueblo se debe garantizar y se debe respetar. No se abona en nada generando esta situación de incertidumbre que desprestigia el proceso en general. O sea, crea crispación en la población. No tenemos necesidad de llegar a situaciones que generan inestabilidad en el país, porque a esto es que contribuye esta demora, este silencio,
porque es un silencio malicioso, o sea, han retrasado maliciosamente esta decisión para llevarnos hasta este punto. Entonces, yo sigo confiando en Ana Paola. Ojalá no nos vaya a defraudar la doctora. Pero mira, Omar, Roberto lo dijo hace algunos minutos. Mira, que Roberto, indistintamente de que sea el candidato de Libre, de Salvador de Honduras, de Contreras, lo tiene claro, dice, el Consejo Nacional Electoral, dice, 33% de Libre, 33% del Partido Nacional, 33% del Partido Liberal. Dice. Y uno, mira, no puede desconocer que priman en los tres los intereses de los partidos. Ahora, hay que tocar a fondo qué hacer con un órgano electoral como lo hemos tenido siempre. Tenemos, Renato, que impulsar una cultura democrática, una cultura política distinta. Ahí tiene mucha responsabilidad la dirigencia política de todos los partidos, desde luego. En este momento, sinceramente, es esa ideal, que yo lo comparto, por supuesto, pero es como pedirle peras al olmo, Renato. O sea, ahorita no podemos contar. Yo no creo que ni siquiera en los próximos 10 años podamos tener de verdad un órgano profesional independiente. Pero mientras eso no pase, lo que debemos tener es conciencia de la realidad. Y la realidad que vivimos es esta. Y yo comprendo a Rixi Moncada. Ella está allí por el Partido Libre. Y sabe que si ella se presta a este juego, está afectando al partido que representa a ella. Entonces, yo debo reconocer la lealtad que Rixi Moncada mantiene para el partido, que por suerte es el interés del partido hasta ahora, al menos ha sido coincidente con el interés de la ley, con el interés del Estado de Derecho y el interés de la democracia. De eso yo tengo esa certeza. Bueno, ok, está en línea Rixi Moncada. Ah, qué bien. Ah, qué bien, dice Primero Roberto. las damas. Ha aprendido bastante de política. Y está Aristide Mejía después de la pausa. Está en comunicación con Frente a Frente la abogada Rixi Moncada, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral. Abogada, le escuchamos. Buenos días. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a usted, a su teleaudiencia y a los panelistas. Bueno, vamos a ver. Mi primera lealtad es con la legalidad y con la justicia, que son la esencia de todo proceso, que son la esencia de un Estado democrático, que son la esencia de un Estado constitucional, que son la esencia de un Estado de derecho. Eso vaya por delante quedando claro. Mi primera lealtad es con la legalidad y con la justicia. Dentro de ese marco de legalidad y justicia, entonces hablemos del derecho de renuncia. El derecho de renuncia es intrínseco. Toda persona tiene la capacidad y tiene el derecho constitucional y legal a presentar renuncias irrevocables a los cargos, a los puestos, a sus funciones. Nadie puede impedir que se presente una renuncia irrevocable. No está allí el problema. Luego está el derecho a las sustituciones. El derecho a las sustituciones, de acuerdo con la ley electoral de Honduras, se le otorgó a los partidos políticos a través de sus representantes legales. Por lo tanto, si un candidato renuncia, el partido político, a través de su representación legal, hace la sustitución. Y luego de estos dos derechos en juego están los procedimientos de cesiones. ¿Cuándo, cómo y por qué? Pero a la par del procedimiento de cesiones, del derecho de renuncia y del derecho de sustitución están las prohibiciones. Y ese es el tema que nos ocupa, Renato. ¿Qué es lo prohibido en la ley electoral de Honduras? Porque con base en lo prohibido, entonces podemos deducir lo permitido. Lo que se prohíbe a los partidos políticos es inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales, de las que estamos a 26 días, a personas que hayan participado en otro partido o a personas que hayan participado en el mismo periodo electoral. Son dos
supuestos de derecho. Y la prohibición es clara. El CNE no puede inscribir a personas que participaron en otro partido y el CNE no puede inscribir a personas en el mismo periodo electoral. Violar estos dos supuestos de hecho, ese mismo artículo 115 dice que conlleva responsabilidad de 5 a 20 salarios mínimos, que conlleva la nulidad y que conlleva la responsabilidad penal. Hasta el día de hoy, el CNE ha inscrito alrededor de 1.600 renuncias y sustituciones y no ha habido ningún problema. Es más, el consejero presidente ha hecho los autos de pleno derecho, o sea, ha resuelto sin que vayan a sesión de pleno las renuncias y las sustituciones, porque son un trámite cotidiano. Nadie va a oponerse a una renuncia, nadie va a oponerse a una sustitución, en el entendido que los partidos políticos tienen claras sus prohibiciones que están aquí en la ley electoral. Entonces, ahora nos vamos a las situaciones de hecho, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Consejo? Se inscribió a esas más de 1.600 personas sustituidas. Dentro de esos casos está el caso de Salvador Narrala, está el caso de Jorge Aldana, está el caso de Dori Gutiérrez, y en esos casos el consejero presidente votó en contra. Así que a mí no me extraña su participación y su insistencia para sostener un voto en contra en el caso del señor Roberto Contreras. En este caso, desde el 20 de octubre está una resolución elaborada por la Secretaría y esa resolución, que era favorable, como los más de 1.000 casos que relaciono, su servidora la firmó, en el entendido que no existe ningún problema, toda vez que el señor Roberto Contreras no ha participado en ningún proceso electoral. Ha tenido tentativas de participación, porque fue y se inscribió, pero fue y renunció. Entonces no existe de parte de él ninguna participación, que es la exigencia en los supuestos de derecho que contiene la ley electoral. Entonces lo extraño ahora es que surge tantos días después otra resolución en la que se deniega el caso al señor Roberto Contreras, pero con un componente. Ahora la votación ya no es en contra solo del consejero Aguirre, sino que es una votación, por lo menos lo que se ha manifestado, porque todavía no hemos tenido la sesión, es que el voto será desfavorable también de la consejera Hall, porque es el proyecto que está elaborado ya por la Secretaría. Entonces se trata de cómo llevamos nosotros certeza, cómo es que construimos institucionalidad. No es estrictamente haciendo valoraciones de naturaleza política, que de hecho el órgano tiene esa naturaleza, pero que en casos como estos, por supuesto que nuestro primer deber y nuestra primer lealtad es con la legalidad y con la justicia. Y le voy a poner un caso emblemático, Renato, y panelistas y pueblo hondureño. El 20 de octubre estaba lista favorable la resolución del señor Roberto Contreras, igual que la de Salvador, que la de Doris y demás. La suscribí, la firmé, pero el 20 de octubre también ingresó la sustitución en el puesto número 2 del Parlamento Centroamericano por inhabilidad en el Partido Nacional. Esa ingresó el 20 de octubre y el 21 de octubre estaba resuelta por el consejero presidente. Se sustituye por inhabilidad el segundo candidato al Parlamento Centroamericano y se coloca en su lugar al presidente Mauricio Oliva.
Que participó, ¿no? Ahora, Entonces, ahora si entiendo. vamos a hablar nosotros Permítame. de respeto a la legalidad, o sea, eso es lo que debemos cuidar. De este caso, como son más de 1.600, yo me entero en un proceso de revisión exhaustivo, uno por uno, los casos de todo este tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque como son autos de mero trámite, están reservados A la Secretaría. a la resolución del consejero presidente. De este caso nadie nos había dicho nada en el Pleno, nadie nos comentó en el Pleno, pero el presidente Mauricio Oliva está en uno de los supuestos de hecho, porque él participó en el mismo periodo electoral. Y perdió. No porque se trate del mismo partido, sino porque se trata del mismo periodo electoral. Sí, y la exacto. norma tiene dos supuestos de hecho, con una conjunción no copulativa, sino disyuntiva, o un caso o el otro. Y entonces mi posición desde el primer momento es apelar a la legalidad y a la justicia. Eso es lo que creo que debemos hacer en el Poder Electoral de Honduras. Al momento de resolver sobre derechos, sobre permisos y sobre prohibiciones que claramente están establecidas y que conllevan sanción. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando yo revisando estos casos anoche me entero de este caso adicional, mi petición inmediatamente al presidente, al consejero presidente es: se deben revisar todos los casos, porque nosotros no podemos someternos ni a responsabilidad administrativa, ni a responsabilidad para declarar nulidades, ni a responsabilidad de naturaleza penal por autos que ha firmado directamente el presidente como de mero trámite y que nosotros en el Pleno no conocemos. O sea, el proceso electoral, Renato, es delicado y debemos tratarlo con la seriedad que el caso amerita. No de manera superficial. Aquí no se trata de tener o no tener una sesión virtual o presencial. Se trata de que haya publicidad y transparencia suficiente, pero sobre todo que apliquemos la legalidad y la justicia a cada caso concreto. Que midamos con la misma vara. Que si no procede en un caso, no procede en el otro. Y reitero, a mí no me extraña del consejero presidente. Lo que me extraña ahora es el cambio de posición en relación con el caso del señor Roberto Contreras, del que estoy 100% a favor de su inscripción por razones estrictamente de legalidad. El señor no participó en el proceso electoral primario porque la participación solo se entiende si se produce la votación, si se produce o se ejecuta el derecho al sufragio, el derecho al voto de los ciudadanos, y no porque yo vaya a inscribirme. Yo puedo inscribirme en 1000 concursos, pero si después me retiro, no por ello me van a tener como que concursé y perdí el concurso, que es el caso del señor Roberto Contreras, y que en esta misma situación pues hay cientos de casos y que ya fueron inscritos sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, abogada. Mire cómo son las cosas. Yo desde anteayer tengo documentación de esta información que está dando la abogada Rixi Moncada. Y viene como al dedillo. Justamente estoy esperando que me abra mi tableta para mostrar esto que está revelando la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, que lo voy a exponer públicamente ya en unos minutos, porque también interviene... Ahí está, Renato. Ah, ya me abrió. Ya me abrió, miren ustedes. ¿Esa es? Esta es. Sí. Vamos a borrar a don Mauricio. Por este medio se le remite copia de las sustituciones presentadas ante esta Secretaría General, a fin de que se procesen en el sistema para las elecciones generales 2021, correspondiente al Partido Nacional de Honduras.
Mauricio Oliva Herrera. Ahí está, mire. La primera. Es la primera. Fecha de sustitución 20 de octubre de 2021, Mauricio Oliva Herrera. Identidad Diputado al 0801, Parlamento. minuto 51, 00, diputado propietario del Parlacén, posición número 02. Se presenta sustitución por inhabilitación del candidato que resultó electo en elecciones primarias 2021. José Leonardo Mejía Espinal, diputado propietario del Parlacén, posición 20. Se presenta sustitución por defunción del candidato que resultó electo en elecciones primarias 2021. Y Mauricio perdió las elecciones, Exacto. ¿verdad? O sea que no podría participar. Mire, a él sí le aplica directamente esa prohibición. Ay, hombre. Porque él participó en un proceso electoral primario que perdió. Es decir, que el elector lo despreció, no quiso que él fuera candidato. Y sin embargo lo están imponiendo ahora para una para una elección general. Se presenta sustitución por inhabilitación y defunción de diputados al Parlacén. Eso es lo malo de tirar un boomerang, le puede Acompañan regresar. acta de defunción y copias de tarjetas de identidad consta en el expediente de mérito del Partido Nacional de Honduras. Yo, José Leonardo Mejía Espinal, actuando en mi condición de apoderado legal del Partido Nacional, con mayor de edad, abogado hondureño y de domicilio, comparezco ante vos, Consejo Electoral, presentando sustituciones de la nómina de diputados al Parlamento Centroamericano de conformidad a lo siguiente. Ahí es donde dice la abogada Rixi Moncada que se debe medir con la misma vara, pues. Y esa es responsabilidad exclusiva del presidente del Consejo, de Kelvin Aguirre. Nombre del que renuncia, Mario René Valle, cargo propietario, identidad tal. Nombre del sustituto, Mauricio Oliva Herrera. Ahí está clarito. Sí. Bueno, esto Mire, sí. y ese es usar el poder para el propio beneficio, ¿verdad? Sí. Porque ahí se le ha delegado o se ha confiado en que el presidente puede hacer eso porque son, como dijo la abogada Rixi Moncada, situaciones de mero trámite. ¿Quién se va a oponer a la renuncia de alguien? Además es su derecho. ¿Alguien quiere renunciar? Nadie lo puede obligar a que desista. ¿Mostraron esto, Carlos? ¿Lo mostraron? Sí. Muéstrala una vez más para que el público mire cómo se está informado aquí en Frente a Frente y en TN5. Ahí está, mire. Mario René Pineda Valle. El nombre del que renuncia. Y el nombre del sustituto, Mauricio Oliva Herrera. Está bien claro, se mira. Se mira bien, ¿verdad? Sí. Y bien que se mira. Vamos a la pausa copia de identidad, para que escuchemos la reacción de Aristide Mejía, ya breve, porque ya estamos en el espacio de las mañanas del 5. Abogado Aristide Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué piensa de todo esto que debate el país en materia político-electoral? Buenos días, Renato, buenos días, Roberto y demás participantes. Mire, yo voy a hacer una participación para que se reflexione un poco sobre el tema. En esto hay dos tipos de consideraciones, unas jurídicas y otras políticas. Por ejemplo, en el tema de lealtad a la ley por parte de los consejeros, una de las lealtades a la ley es no venir a debatir a los foros asuntos sobre los que se va a resolver, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro y está claro en la ley. Cuando se cumple con la ley no se puede estar anticipando criterios ni venir a debatir sobre eso. Segundo, la ley lo que buscaba, y yo fui una de las personas que participé en la elaboración como presidente de la Comisión Técnica Asesora, lo que buscaba, así como la ley anterior, es que el cambio o el transfugismo de un partido a otro no afectara la institucionalidad partidaria. Ese es el objetivo de esa ley. Ahora, que luego hay una interpretación sobre si una participación se consuma cuando hay una votación o no, es una consideración de tipo legal que ellos van a asumir, porque una persona puede decir, no, la participación se ha consumado cuando ya el público sabe que usted estuvo inscrito en otra corriente o en otro partido. El caso de Roberto es bastante complicado porque estuvo inscrito en el Partido Liberal, renunció, después consiguió firmas y se hizo independiente. Después no sé si tuvo pláticas con Salvador y finalmente ahora ha renunciado para irse al Libre. Todo eso lo deben de ver en el expediente. Yo no estoy diciendo de que sí o que no, sino que son consideraciones de un caso específico que es diferente a los demás. También hay que ver algo que no se ha mencionado aquí. Hay que ver lo que dicen los estatutos de Libre, porque muchos de los partidos políticos en sus estatutos establecen que solo pueden participar aquellos que han tenido una militancia por determinado tiempo. Y Roberto ha sido liberal,
no ha sido de libre. Entonces hay que ver eso también. Y luego hay que ver el aspecto de las renuncias. Entonces, esas son las consideraciones jurídicas. En cuanto a la inscripción de Mauricio Oliva, bueno, esa es una aberración que hubo desde el tiempo en que inscribieron a Ricardo, ¿cómo se llama? Ricardo Álvarez, cuando perdió las elecciones primarias en 2012 y había aquella división en el Partido Nacional. La Corte Suprema facultó que el Tribunal Electoral inscribiera a una persona de su propio partido que hubiese participado en la elección primaria. Y con ese antecedente han inscrito a un montón. Entonces todo eso debe revisarse también, porque el espíritu era para no afectar a los partidos. Pero si la Corte, y no he visto la resolución, lo que considera es que más bien una persona que viene del mismo partido lo fortalece, entonces es otra consideración. Yo, en lo personal, estuve en contra esa vez. No era magistrado, pero estuve en contra. Y las consideraciones políticas, con esto termino, son de otro orden. Mire, en San Pedro Sula, que es una jungla política realmente, tenemos ahí a un candidato que es muy fuerte, que es Toño Rivera. Toño Rivera era de Libre, primero liberal, se pasó a Libre por la división, y se ha jalado toda la dirigencia de Libre. Entonces, se ha jalado toda la dirigencia Libre, es un candidato fuerte que puede ganar la próxima alcaldía porque él fusionó la estructura de Libre con la estructura del Partido Liberal. Eso es la contienda política y todos tienen intereses políticos. Los tiene Toño, los tiene Calidonio, los tiene Roberto Contreras. Eso es normal en la política. Hay intereses políticos y hay algunos que meten las manos y tienen intereses económicos. Esto es otra cosa. Eso ya es un delito o puede ser algo, una falta administrativa. Pero el interés político y la lucha política que se está dando está también influyendo en esta decisión. Así que es muy poco creíble que se venga alguien a arrancar las vestiduras y diga, no, yo me aparto de mi militancia política y estoy haciendo un juzgamiento puramente jurídico. Hay un asunto, un trasfondo político. Muchas gracias, abogado Aristide Mejía. Pausa comercial y yo retorno para despedirme de mis panelistas aquí presenciales. Bueno, me dice el productor, siempre me dice cuando estamos sobre la hora, solo para que despídame. ¿Usted quiere decir algo en 30 segundos? Sí, correcto. Gracias, Renato. Mire, aquí está la resolución del expediente número 1074-2021. Esta es la resolución donde inscriben a Roberto Contreras en la candidatura independiente. Sí. Muéstrelo a la cámara, abogado. Unanimidad. Así, vertical el papel, correcto. Aquí está, miren. ¿Por qué él fue inscrito? O más arriba. Para que se miren las firmas, las tres. Arriba. Ahí está. Él fue inscrito como con la candidatura independiente. ¿Sí? Eso fue en julio de este año, Renato. Sí. ¿Por qué lo inscribieron ahí, en esa fecha? ¿Por qué no pusieron la inhabilidad que quieren poner ahora? Esa es la pregunta. Y que ahí estaba siendo inscrito para participar en las generales. Ahí estaba siendo inscrito para participar en las generales, así es. Ahí están los tres, firmaron, mire. ¿Por qué ahora no lo inscriben entonces con libertad de refundación? ¿Por qué no encontraron aquí la inhabilidad? Esa es la pregunta que tenemos. Bueno, vamos a ver qué resuelve hoy el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Renato. Buenos días. Saludos. Gracias, Renato. Gracias. Gracias, abogado. Sí, muchas gracias por todo. Está bien. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla, líder de Honduras.